Día. Otra vez. Buen día. ¿Por qué llegaron tarde? Dijeron 15 minutos. Parece que no les gustó la conferencia de Olga. La cultura tiene que ver con el cumplimiento. Y parece que cumplimos, pero mentimos. Y eso retrasa el programa, ¿no? Entonces vamos a estar acá 55 minutos hablando sobre la implementación del modelo en el negocio solidario. Y quisiera saber de los que están esta mañana conmigo, ¿quiénes son oficiales de cumplimiento? Quédense ahí con la mano levantada, por favor. Ok. ¿Quiénes son miembros de la alta dirección? Okay. ¿Quiénes son responsables de las áreas comerciales? Allá veo, allá veo. ¿Quiénes son responsables de las áreas de tecnología? Veo aquí una persona, allá viene otra. ¿Quiénes son auditores internos? ¿Revisores fiscales? ¿Nos infiltraron? Mire, ¿no? Los órganos de control. ¿Quiénes se encargan de recursos humanos? Del talento. Personas muy poquitas. Bueno, muy bien. ¿Y por qué pregunto esto? Porque resulta que la gestión y la implementación de los modelos pasa por todas las áreas de la compañía. Esta es la agenda que yo les propongo para esta mañana y podemos arrancar con esto. Cuando nos gusta nuestro trabajo, no es preciso que nos engatusen con la promesa de una recompensa o con el miedo al castigo. Y yo sé que lo que dije al principio sonó al regaño, y es eso, un regaño. Porque si estuviéramos en Alemania, faltando 15 minutos, ya estaríamos acá. Y eso es lo que nos distingue a los latinos del resto. Miren la cultura japonesa. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie lo ha hecho, significa que puedo ser el primero en hacerlo. Pero los colombianos suponemos lo siguiente. Si alguien puede hacerlo, pues que lo haga él. Y si nadie puede hacerlo, ¿y yo por qué lo tengo que hacer? Y así están nombrando el oficial de cumplimiento. ¿Usted qué está haciendo? Nada, oficial de cumplimiento. Yo llevo 15 años en esto, trabajando. Y la verdad es que me cuesta creer que el oficial sea de segundo nivel. Me cuesta creer que de verdad tenga capacidad de decisión. Y mucho menos que pueda disponer de los recursos que supuestamente el órgano de administración y el representante legal le van a entregar. Así las cosas, creo que el problema está en los objetivos. Entonces miremos allá. La alta dirección, y aquí hay muchos, podrían responder esa pregunta, ¿cómo generar una cultura de cumplimiento a partir del coaching? Y miren que es bien diferente hablar de líderes a hablar de jefes. Y entonces, seguramente las empresas están llenas de jefes, pero muy poquitas están llenas de líderes, ¿no? La segunda es para las áreas de negocio, y es que uno puede poner en la norma que es una entidad sin ánimo de lucro, y eso no es cierto. Uno no pone un negocio para no hacer plata. Entonces, las áreas comerciales deberían contestar cómo cumplir las metas sin sacrificar el negocio. No, o sea, conocer al cliente pero respetando el control. Y el resto, uno podría preguntarle a los operativos cómo pueden volverse parte de la estrategia. Y ese es el gran problema, porque pensamos que solamente la táctica y la estrategia están en las áreas de dirección y descuidamos las otras. Eso no significa que no, digamos, cumplamos con los objetivos que ustedes se han planteado en su planeación estratégica y demás. Yo soy profesor hace 19 años y me gusta mucho ambientar las capacitaciones y mi trabajo con lecturas, porque si la gente no lee, pues difícilmente aprende a escribir. Y si no me creen lo que digo, contraten un millennial y póngalo a hacer un ensayo. Él creería que lo puede hacer con emoticones. Ya Hernando habló de eso y es bien difícil. Entonces, el primer libro que les traje se llama Aprenda de la Mafia. El reto que ustedes tienen es pensar como delincuentes. Pero ojo, solo pensar, no se vayan a sobreactuar, ¿no? Porque hay gente que pasa de un lado a otro. El segundo texto se llama Responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por lavado de activos, del profesor Hernando Hernández, un experto en estas materias. Y seguro no va a pasar mucho tiempo en que salga un libro que se llame Responsabilidad penal de los funcionarios del sector cooperativo por lavado de activos, o del sector de transporte de carga, o del sector real, o de cualquier otro sector. El tercer texto, que seguro a Olga le va a encantar,
se llama Chief Culture Officer. Esta es una locución en inglés que se llama Chief Compliance Officer. Y la gente, como le gusta poner todo en inglés porque creen que pueden cobrar más caro, entonces el oficial de cumplimiento no es el Chief Compliance Officer, no se engañen. La locución anglosajona se refiere a una persona que lidera la gestión de la ética, los valores, la integridad, el riesgo de corrupción, el riesgo de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, reputacional, contagio operativo y legal. Esto es una tarea mucho más grande y en Colombia todavía no hemos llegado allá. Pero me cuesta mucho porque en la norma del sector solidario hablan de un SIAR, un sistema integral, y cuando usted utiliza el adjetivo integral significa que abarca todo. El otro texto que les traje es este, y es una cartilla que escribimos en Asobancaria con los amigos de la UIAF sobre riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector inmobiliario y constructor. Y a ustedes les hace mella por el tema de los créditos hipotecarios. Le sigue a esa una sobre riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga. Y seguramente muchas de sus contrapartes podrían tener que ver con este sector, donde la carga puede ser contaminada. Y el último texto, que recién lo adquirí, se llama Narconomics, cómo administrar un cartel de drogas. ¿No? Buenísimo, si usted quisiera cambiar de empleo, ahí tiene una guía. El cronista londinés que escribe este libro habla de cosas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué no ha cambiado el valor de la coca vendida en Colombia cuando se exporta a Estados Unidos? A pesar de la lucha contra los cultivos ilícitos. Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de monopolios sino de monopsonios? Entonces, la cadena de valor del crimen también tiene unas reglas de juego. Les traje estos 4, porque cuando uno se aproxima a estas materias, y yo escuché con mucha atención a Olga y a Hernando, tiene que saber de riesgo, y la norma se lo pide. Entonces está la norma ISO 31000, pero eso hay que completarla con la ISO 31010 que habla de técnicas de valoración del riesgo. Entonces, si quieren hacer buenos mapas de riesgos y matrices, tendrán que mirar ese estándar. También le sigue la norma 19600 del año 2014, que se refiere a los sistemas de gestión de compliance, pero entendido como un cumplimiento normativo, regulatorio y de estándares. Y termino con el control interno, lo que se conoce con la locución de COSO, con un enfoque basado en riesgo, y termino también con la norma 37001 o norma de gestión antisoborno. Valdría la pena que si ya se están metiendo en esta empresa tan compleja de tener un modelo con enfoque basado en riesgo, lo complementen con un modulito de gestión del riesgo de corrupción y gestión del riesgo de soborno. Así las cosas, tenemos unas noticias de último momento que a mí me preocupan. La primera, Colombia recuperó la medalla de oro en exportación de cocaína. Y eso es lamentable porque se supone que el proceso de paz y otros factores deberían reducir los indicadores y estamos hoy en el lugar número 1. Si estamos en el número 1, eso significa que ese dinero en algún momento va a entrar a la economía. Adivinen a cuál economía. Y no es solamente la cooperativa, es la economía del sector financiero, es la economía del sector real. Y entonces tenemos otro factor, los billetes. Ustedes sabrán que en Colombia tenemos ahora 2 familias de billetes, ¿no? Convive un billete de 2000 con otro billete de 2000, uno de 5000 con otro 5000 y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar cuando ya el billete de antaño no tenga validez? Entonces, ¿la escaleta será una preocupación? Si ustedes tienen productos del pasivo, yo me preocuparía. Y si le meten platica en unas cuentas de ahorros con billetes de baja denominación, también me preocuparía. Entonces vean que el fenómeno podría ser explicado de la siguiente manera. ¿Qué es compliance para ustedes que son órganos de dirección?